¿qué estoy haciendo? Toda la salida la estoy enviando a un archivo. Entonces, la entrada no. La entrada queda asociada al teclado que yo estoy usando. Pero la salida de ping va para un archivo. ¿Sí? Ahí lo detenemos. Y si yo hago esto, ¿se ve? Acá pasa lo mismo. Cuando yo apreté control C, bueno, me puso el resumen. Acá, este control C que está acá. ¿Sí? Pero redirigió la salida de un archivo. Esto es bastante simple. ¿Se entiende esto? Sí, me siguen hasta acá. Sí. ¿Para qué querría hacer esto? Bueno, con un montón de fines. Pero una de las razones fundamentales a veces tiene que ver con el control, con el manejo de procesos. ¿Por qué? Yo puedo ejecutar más de un proceso a la vez desde la línea de comandos, ¿sí? Eso ustedes lo saben. ¿Cómo los manejo los procesos? Bueno, yo los puedo, para lanzarlos tengo que escribir el comando. Es decir, el problema que tengo es que yo puedo manejar distintos procesos, pero entrada-salida, consola, tengo una sola, tengo un solo teclado y un solo monitor que yo estoy manejando. Entonces, si yo mando un proceso a lo que se llama background, o sea, si yo hago esto, miren, a cualquier proceso que yo le pongo un ampersand atrás, le estoy diciendo, este proceso, mandámelo al background. Se sigue ejecutando, pero en segundo plano. ¿Sí? Ahí va. Y ustedes dirán, ¿en qué cambia? Cambia que yo puedo ejecutar otro comando. A ver si llego rápido. Ahí hice un ls. ¿Ven? Ahí hice un clear. Pero ¿qué pasa? Se están peleando los dos por la salida. ¿Se ve? ¿Esto está Sí. claro? Esta no es una buena forma de trabajar porque se me mezcla todo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo presiono control C ahora? Y si ese está en el background, no sé si la entrada le llega. Claro, Creo que no. mire. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! Sigue, no lo puedo parar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la entrada? No le está llegando a la entrada. ¿Sí? Lo que yo estoy mandando no está porque está en el background. Entonces, tengo una solución. Lo vuelvo a mandar al foreground con el comando FG. Que lo hago rápidamente y ahí está. ¿Ven? Ahora de vuelta está en el foreground. Si puedo control C, lo detiene. ¿Sí? Para que no me moleste la entrada-salida, ¿qué tendré que hacer? Bueno, hacemos Una esto. pregunta. Sí. Eh, ese comando FG creo que lo habíamos visto, pero ya no me acuerdo. Sí, ahora estamos uniendo todo, ¿sí? Bien. O sea, mi pregunta era Sí. si... ¿Qué haces si tenés varios en el background? Ese es el segundo, Ah, es exactamente, es la pregunta que viene después y es lo que vamos a probar ahora. ¿Sí? ok, ok. Entonces, para que no me moleste lo que está en el background, ¿qué hago? Mando la salida a un archivo o la puedo mandar al barra dev barra null. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si hago esto? El barra dev barra null es un pozo, un agujero sin fin. Todo lo que mando ahí desaparece. Entonces, toda la salida la mando ahí y desaparece. No me importa. No tiene mucho sentido hacer esto, ¿sí? Porque uno cuando hace ping quiere saber lo que pasó, pero digo, lo estamos haciendo a fines de mostrarlo nada más. ¿Se ve? Entonces, si yo hago esto, ¿sí? Fíjense esto. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que me dijo esto? Me dijo 1. Claro. Esto me está diciendo, ojo, tenés una tarea en el background. ¿Sí? Una task, una tarea, un job en realidad. Nosotros lo llamamos jobs. ¿Sí? Un job en el Ah, background. sí. Que tiene ese PID. A ver. ¿Sí? Ahí lo que dije es preguntar, ¿cuál es el PID? El PID, el Process ID de ping, es ese. ¿Sí? Es más, mira. PS81214. ¿Sí? Ese proceso es el que mandamos recién. Quedó ahí abajo, quedó atrás. Está ejecutando.
En algún lado está, créanme. Bueno, acá no lo voy a ver porque tiene muy poco... o sea, el que me está peleando por el uso de CPU es el Firefox porque tengo tengo asociado. Pero si yo le hago search, esperen un poquito, van a ver que está. Créanme que está. Esperen, filter. Ahí está. ¿Ven? ¿Lo ven? Sí. Bien, bien. Bueno. La pregunta es, bueno, pero eso quedó ahí. ¿Cómo hago? ¿Lo mato con un kill? Si le mando un kill, ¿el kill qué es? Es una instrucción para mandar señales. Aunque el nombre es un poco sugerente, ¿no? De la instrucción, del comando. Kill, ¿qué significa en inglés? Claro, literal. Si yo le mando un kill a ese PID, vamos de nuevo. Lo que tengo ganas de escribir, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que pasó? ¿Qué hizo el kill? Le mandó una señal, que es la misma señal que el control C. El control C manda la señal de que le dice al proceso que se termine. ¿Sí? Entonces, ese proceso termina de forma satisfactoria. Digo, si ustedes vieran el código, verían que de alguna manera el código captura esta señal, que es la señal, la señal 1 es esta. SIGTERM es. SIGTERM es la señal de terminación. ¿Sí? Que es lo mismo que el control C. Entonces, el proceso tarda un poco en terminar porque obviamente termina de una manera satisfactoria. ¿Sí? Hay otras señales que yo puedo mandar. Yo puedo mandar la señal 9, que es el famoso kill -9, y el kill -9 es una señal que nunca llega al proceso. ¿Sí? ¿Por qué? El sistema operativo directamente mata el proceso en el estado en que está. ¿Sí? Lo saca de memoria, plum. Entonces ese proceso no termina de forma satisfactoria. Si fuera, miren, si yo hago, vamos a hacer esto, ping 888, lo que pasa es que el problema que voy a tener es que, esperen, y lo mandamos al archivo sal, de salida, lo mandamos al background, ahí está, ahí este es el PID. Si yo hago cat de salida, ¿ven? Ping está mandando ahí, ¿ven? ¿Sí? PID, ping, ¿sí? Y ese es el PID. ¿Qué diferencia hay entre hacerle kill y hacerle kill -9? Porque el otro día me preguntaban, cuando yo hice kill -9 dijeron, lo mataste mal. Sí, justamente. El kill -9, miren lo que le hace. Eso es lo que apareció al final. Ahí está. ¿Qué pasó con él? Ahí mostré el contenido del archivo, ¿ven? ¿Ven que no mostró el resumen? ¿Se ve? Lo mató, el sistema operativo lo mató y no lo dejó mostrar el resumen. Si yo hubiera hecho, vamos de nuevo, ahí lo mandé, ¿no? Ahí está. Si yo hubiera hecho kill, pero no le mando el -9, era el otro PID, esperen que acá. El PID es 81.299. ¿Qué tendría que ver ahora en el archivo? El resumen. Sí, pero no lo estoy viendo. Y ahora no me doy cuenta por qué. Puede fallar. Sí, puede fallar, pero... sí. ¿Pero le hice -9 o le hice kill solo? No me acuerdo, ¿eh? Ya no me acuerdo. Sí, debería mostrarme el resumen. Lo terminó mal. Vamos de nuevo, esperen. Pero vamos a hacer otra cosa. Lo mandamos ahí. Y ahora le hacemos kill, pero le voy a mandar la señal 1 a propósito. ¿Sí?
Por la duda que esté mandando otra señal. A ver. La señal 1 sería lo mismo que no mandarle nada, digo, por defecto. No, la señal 1 es el control C. Claro, pero mandarle kill directamente sin ningún... No, perdón, la señal 1. Esperen, ¿eh? Ajá. Y sin embargo, bueno, el ping no me. Por alguna razón no me está respondiendo distinto al control C que a la señal 1. Bueno, más allá de eso, ¿sí? Más allá de esa diferencia que tengo que ver después por qué no lo está haciendo ping, ¿sí? Que hay que ver la implementación de ping. Debería ver el código fuente de ping y ver qué carajo tiene dentro, cómo reacciona a las instrucciones. ¿Sí? Les quería mostrar otra cosa. Miren, vamos a hacer de vuelta lo que... ahí lo mandamos. Bueno, fíjense que dijo 1. ¿Ven? Ese 1 significa que tengo un trabajo en ejecución. ¿Sí? Vamos a mandar otro. ¿Se ve? Ahí tengo en el background 2 procesos. ¿Sí? Si yo hago... ¿Qué pasó? Hay dos. ¿Ven? Con la descripción ping hay dos procesos. 81.388, 81.386. ¿Sí? Notablemente 386. Justo, me tocó el número ese. ¿Está bien? ¿Me siguen con esto? Bueno, entonces vamos con el comando foreground de nuevo. ¿Sí? Si yo hago foreground de 2, ¿ven? Esa es la tarea, el job 2. Y le mando control C. Entonces, si yo hago cat sal 2, ¿sí? Lo detuvo. Este es el archivo salida 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con salida 1? De salida, perdón. Se sigue generando, ¿sí? Porque ese proceso sigue... Ahí va. Si hago pid of ping, ahí está, tengo uno solo. ¿Cómo debería detener mis trabajos? Bueno, primero, el control C, miren, vamos a traer al background la tarea 1 ahora, foreground 1. Ahí está. Ahí la traigo al foreground, ¿sí? Bueno. Yo los trabajos los puedo matar. Con control C les mando una señal para que se terminen de ejecutar. Pero tengo el control Z también. El control Z los deja detenidos. Que es otra señal distinta. ¿Sí? Este trabajo no lo maté, está detenido. ¿Ven? Quedó frisado. Porque hay una señal para detener. Fíjense que este archivo no sigue creciendo. Pero lo dejé detenido también por otra razón. ¿Sí? Que es esta. Vamos a tomar nota. 81.386. A ver, pero capaz que tengo problema de permiso, no creo, pero a ver. Ahí está. Era 81.386, ¿no? Bueno. En el directorio proc, yo tengo una ventana al kernel, ¿sí? Al estado del kernel interno. Entonces, lo que tengo dentro de proc es, cada número que aparece es un proceso, el PID del proceso, el process ID. ¿Sí? Esto es el estado del proceso 81.386. ¿Sí? En este momento detenido. ¿Me siguen?
Acá está todo. Por ejemplo, miren. Este archivo command line me dice cuál fue la línea que ejecutó el command line para ejecutarlo. ¿Ven? No aparece la redirección porque la redirección tiene que ver con los archivos que tiene abiertos. Es otra cosa esto. Esto es en file descriptors acá. Ay, no tengo permiso de... esperen. Esperen un poquito. Necesito permiso. El otro día me pasaba eso porque no tenía permiso. Ahí está. Y ahora me tengo que acordar el número de PID. Era 80 y... 81386, ¿no? Este. Acá. ¿Se ve? Todos los procesos tienen 0, 1 y 2. ¿Saben por qué? ¿Un par son la entrada y la salida? ¿Cómo? Un par son los que representan la entrada y la salida, digo. ¿Se acuerdan cuando programaban en C? Estándar input, estándar output y ¿qué más? Uno más falta. Estándar error. El estándar error es un archivo para los errores. ¿Sí? Esto es importante porque habitualmente en los programas que uno hace interactivos, aplicaciones, los errores van a la consola. Pero en otros software diferentes, por ejemplo los demos, es habitual que los errores vayan a un manejo de errores. En Linux eso se captura por el log de errores, ¿sí? el syslog. ¿Sí? Por eso es que hay un archivo especial para los errores. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, por eso están esos archivos. ¿Sí? Y en barra net, a ver si podemos sacar algo de acá que nos puedan, que les sirva para... ¿Dónde está? Esperen, ¿eh? En el barra net tenemos... Pasa que... A ver. Esperen un poquito. No, para que me olvidé de mostrar eso. Esperen un poquito. Oh. Acá está. Esto lo quería mostrar. Me había olvidado cuando salimos. ¿Qué hicimos con la salida? Nosotros. Con la salida estándar de ese proceso. ¿A dónde la mandamos? Y ahí está. ¿Ven? ¿Se ve? Esta es la entrada, o sea que es imposible ver la entrada, pero la salida sí. ¿Sí? Estos tampoco, pues son... Ahí está. Bueno, ¿qué más nos puede interesar de acá? A ver, bueno, aquí hay algunas cuestiones interesantes porque, por ejemplo, me muestran los mapas de memoria. Después lo vamos a ver con alguna otra utilidad esto, pero un poco más legible. Pero a ver qué podemos ver a esta altura que nos interese. Ah, le está mostrando de la red, ¿sí? Acá, net. Esperen que... Lo que tendríamos que ver acá, ICMP, acá. Parece que no estamos viendo. Como es protocolo ICMP, acá me muestra el estado del socket ICMP, digamos. ¿Sí? ¿Sí? ICMP versión 6 no hay nada porque estamos usando ICMP versión 4, ¿sí? Porque es IP versión 4. ¿Qué más? Ah, si tengo mapeos ARP también. Los mapeos ARP me lo está mostrando, que está usando este... ¿Sí? También. ¿Qué más? ¿Qué dispositivo está usando? ¿Sí? Esto es genérico, hola a todos. ¿Qué más? IP tables. O sea, todo eso no es porque justo sea ping, digo, cualquier proceso, por más que no lo use, No, no. tendría esas. Claro, sí, 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 sí. O sea, cualquier proceso tendría lo local a ese proceso, ¿sí? Claro. A ver qué más. TCP no, porque no, TCP no me interesa. Pero lo que también hay interesante es esto es importante. Este directorio tasks, ¿sí? Es el directorio que me muestra los hilos, ¿sí? O sea, cuando un proceso tiene
hilos de ejecución, los hilos aparecen acá adentro, porque el Linux maneja los hilos de ejecución con PIDs. O sea, cada hilo tiene su propio PID. ¿Sí? Obviamente hay hilos que se vean a nivel kernel. ¿Sí? Si yo tengo un runtime que no me muestra los hilos, bueno, no los voy a ver porque están ejecutando dentro de ese proceso. Pero si el proceso expone los hilos al sistema operativo, los voy a ver acá adentro como task. Acá hay un solo hilo, que es el hilo principal. ¿Sí? Que es este que está acá. ¿Y saben qué pasa? Todo lo que aparece acá, por ejemplo, de net, lo comparte con el directorio principal. ¿Por qué lo comparte con este directorio principal? Todo lo que está acá dentro de task. De hecho, aparecen cosas nuevas, como este children, que no voy a decir nada porque hay solo un hilo principal. En ping no hay más de un hilo, pero... ¿Qué pasa con los hilos y el proceso? Los hilos comparten el mismo espacio de memoria que los procesos. O sea que comparte todo con el proceso. Los hilos, digamos. ¿Sí? Van a ver lo mismo. ¿Sí? Entre hilos, o sea, a pesar de que los hilos tienen PID diferentes, el hilo no tiene mucha información propia del hilo más que el estado del CPU, por ejemplo. ¿Sí? Nada más. Después comparte los punteros archivo, comparte los sockets que tiene abierto, comparte los mapas de memoria, comparte todo. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Me siguen con esto? Sí. Sí, sí. Bueno. Vamos a volver. Esperen, volvemos. Pero, fíjense que si yo sigo haciendo jobs, sigue detenido. ¿Sí? Puedo hacerle foreground. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí le mando un control C y lo detuve. ¿Sí? No tengo más jobs. ¿Sí? Bueno, esto fue una especie de repaso rápido de algunos temas que vimos y otros temas que vamos a ver. Porque miren, casualmente, el próximo tema, que es este syscalls, antes vemos una cosita y vamos a los syscalls, lo vamos a ver también sobre eso. ¿Sí? Entonces, el barra proc yo le dije que era una especie de ventana al estado del kernel. ¿Sí? Ven, por ejemplo, el status contiene la información del proceso, el estado de ejecución y uso de memoria. ¿Sí? El barra status. ¿Sí? El f de info, los archivos que están abiertos, que es un poco lo que vimos, los mapas de memoria, bueno, bla, bla. Les decía, esto es una ventana al kernel. ¿Sí? El kernel, a ver, ustedes tienen el concepto de que, obviamente, el kernel se ejecuta en modo kernel, ¿no? Pero en realidad los procesadores, los x86, ¿sí? Tienen lo que se llaman anillos de ejecución. Los rings son los distintos niveles de protección que tiene el procesador. ¿Sí? En el ring más bajo, o sea, en los rings más bajos permite, digamos, instrucciones más privilegiadas, digamos. No es que tiene dos niveles, tiene varios niveles. Lo que ocurre es que habitualmente se usa el ring 0 o el ring 3. ¿Sí? Es como que los sistemas operativos están armados para usar dos rings y no intermedios. En teoría deberían usar también los rings intermedios, el 1 y el 2. ¿Sí? Y ahí podrían estar los drivers en 1 y 2. Hoy en día los drivers están en el ring 0. ¿Sí? ¿Me siguen? Por eso un driver puede tirar el sistema operativo abajo. ¿Sí? Un driver mal programado. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí. Obviamente el ring 0 se puede ejecutar cualquier instrucción. Hoy en día inclusive con los hipervisores hay ring negativos. ¿Sí? O sea, los hipervisores se ubican en rings negativos. ¿Por qué? Porque un hipervisor tiene encima un sistema operativo. Así que bueno, los procesadores más nuevos que tienen, digamos, soporte para virtualización y demás y optimización, tienen rings negativos.
Entonces el hipervisor se ubica en un ring negativo y de esa manera puede dejar que el sistema operativo se ejecute en ring 0. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Dijiste que se usaba para virtualización lo del Los ring ring negativos. negativo. Sí, Ok. sí, sí. Sí, en una máquina tradicional, digamos, el sistema operativo se ubica en ring 0, digamos. ¿Sí? O sea, O sea, los niveles... Sí, se escucha. perdón, estaría en los negativos el hipervisor, así queda en cero el sistema operativo virtualizado. Sí, sí. Para, Bien. para que el sistema operativo... El tema es que el sistema operativo le parezca que no hay nada debajo. ¿Sí? Claro, Obviamente los sistemas operativos hoy en día también están modificados para ejecutar dentro de hipervisores. O sea que también, depende del caso, pueden no estar en no sentirse cómodos sin estar en el ring 0. Porque con esto hay un montón para hablar, digamos. Pero digo, el punto del ring 0 es que el ring 0 permite las instrucciones, todo el acceso al hardware. Eso es lo que tiene. ¿Sí? Y además, porque cuando se crea el sistema este de anillo, por ahí se piensa que los sistemas operativos puedan permitir otros rings intermedios, que hoy en día prácticamente no existen. O sea, distintos niveles de seguridad. En la práctica hay dos, 0 o 3. ¿Sí? El 3 que es modo usuario. ¿Sí? Pero, digamos, obviamente una aplicación cuando quiere usar un servicio de acceso al hardware hace una llamada al sistema, un syscall, ¿sí? Que es la transparencia de la próxima. ¿Se puede depurar esto? O sea, ¿pueden ustedes saber qué llamadas al sistema hace una aplicación? Sí. Es decir, sin tener el código fuente, sí. Se puede usar y Linux tiene el comando strace que es fantástico en ese sentido. Miren, lo vamos a probar ya. Porque para verlo, lo más lindo es verlo en funcionamiento. ¿Se acuerdan que nosotros estamos usando este comando? ¿Sí? Bueno, vamos a usar el mismo comando. Uy, esperen que no tengo ganas de escribir ahí. ¿Sí? Pero vamos a llamar a ese trace primero. ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, miren, vamos a analizar lo que nos dice ese trace. Acá está la llamada de ese trace. Esto es lo primero que dice ese trace. ¿Conocen esa función execve? No. Bueno, está bien que no la conozcan por ahí porque todavía no la vimos, pero la vamos a ver. Cuando yo les dije que desde la línea de comandos, cuando yo llamo a un comando, a otro programa, a un proceso, para generar un proceso, digamos, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Bueno, ¿qué es lo que hace un Unix, ¿no? En general. Lo primero que hace es un fork. ¿Sí? ¿Qué hace un fork? No aparece el fork acá, pero ¿qué hace un fork? A ver, un poco más específico. ¿Qué hace una llamada al fork? Una llamada al sistema operativo de tipo fork. ¿Qué hace? Una llamada fork lo que hace es clonar un proceso. ¿Sí? O sea que lo primero que ocurre es que el intérprete de comando se clona. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿para qué hace esto? Bueno, esto es para generar un proceso nuevo. Pero acto seguido, lo primero que hace es usar execb, que son más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿Y saben qué hace execb? Reemplaza la imagen de memoria de un proceso por otra. O sea, reemplaza la imagen de memoria del command prompt, del intérprete de comandos, por esa imagen de memoria, que es la del comando ping. Entonces, ¿qué ocurre acá? Se hace digamos,
un proceso nuevo que en su imagen de memoria ya no tiene más el contenido del intérprete de comandos, porque el fork clona. O sea, el fork genera dos procesos iguales. ¿Sí? Bueno, uno es el intérprete de comando que quedó, digamos, y el otro, que es el hijo, el producto de la clonación, que depende del intérprete de comandos, se reemplaza su imagen de memoria por ese comando que está ahí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Esta última parte, si te soy sincera, no. Bueno, vamos de nuevo. Está como para repetir. Bien, está bien, bien. Buen momento para preguntar, porque no quiero que se queden con dudas, ¿sí? A ver, ¿cómo funciona la gestión de procesos en Unix en general? ¿Sí? Bueno, en general los comandos se disparan desde la línea de comandos, desde la terminal. Y el usuario lo que tiene es un intérprete de comandos que atiende lo que el usuario quiere hacer, digamos. Entonces, el usuario escribe el nombre de un comando, pero ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Bueno, el sistema operativo tiene que generar un proceso nuevo. ¿Sí? Vieron que siempre en programación les dicen, bueno, sí, ¿qué es un programa? Bueno, un programa en ejecución es un proceso, sí, todo bonito, pero ¿cómo se hace esto? ¿Qué pasa bajo el capó? O sea, ¿cómo hace el sistema operativo para que esto funcione? ¿Sí? Bueno, acá está, acá está la cocina, digo. Bueno, lo que existe es la llamada al sistema fork. ¿Sí? ¿Qué hace la llamada al sistema fork? Bueno, el sistema operativo cuando recibe un fork del proceso, ¿qué hace? Lo clona. ¿Sí? O sea, hace un clon del proceso. ¿Sí? Clonar significa que los dos procesos son iguales, pero tienen una relación. Uno es el padre y otro es el hijo. Van a tener distintos PID. ¿Sí? Esta relación de padre e hijo existe en Linux, en Unix. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto no me serviría de nada porque yo quiero ejecutar un proceso nuevo. Bueno, la segunda instrucción es execve. O sea, luego de clonar, dice, bueno, pero al hijo le reemplazo la imagen de memoria por este comando. Ahí está, por el barra bin barra ping. Reemplazo la imagen de memoria por la imagen de ping. Entonces, el proceso nuevo, que es el hijo, ya no tiene más la imagen de memoria del padre, sino que reemplazó su imagen de memoria. ¿Sí? ¿Mejor ahora? Sí. Bien. Hernán, una pregunta. Vos Sí, decías que clona el intérprete de comandos porque justamente lo ejecutaste desde la desde terminal. sí. Si hubiera sido otro, no sé, un proceso que inicia un nuevo proceso, se clona el proceso padre. No sé, no tengo un ejemplo, pero digo, no es que siempre es el intérprete de comandos. Siempre se clona desde el que lo llama. Claro, ¿Sí? claro. Lo que pasa que, ¿de dónde llaman los procesos? Ahí, eso Sí, es algo sí. que no respondimos. O sea, ¿cómo es la jerarquía? Porque si dijimos padre e hijo, bueno, hay una jerarquía. Sí, hay una jerarquía. Lo que pasa es que el usuario siempre, su jerarquía arranca desde el intérprete de comandos que tiene ese usuario. ¿Sí? O sea, todo hereda, todos son todos hijos del intérprete de comando porque es básicamente de donde vos arrancaste. Lo que nos lleva a pensar cuál es el primer proceso. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el primer proceso es el init. ¿Sí? O sea, el primer proceso de, digamos, de modo usuario es init y arranca cuando arranca el sistema. O sea, cuando arranca una máquina, que tampoco vimos demasiado todavía, pero cuando arranca una máquina, ¿sí? Lo primero que arranca es el kernel. Esto ya los dijeron. Pero digamos, ¿qué pasa? En algún momento el kernel tiene que darle el espacio a que los usuarios lo puedan usar. Entonces el kernel tiene que arrancar en algún momento el primer programa de espacio de usuario, de user space. Bueno, el primero es el init. El init hace un montón de cosas hasta que un usuario se loguea. Y cuando el usuario se loguea, ¿qué hace? Cuando uno hace login, uno tiene configurado un shell y a uno lo atiende ese shell. ¿Sí? Esto es un poco resumen, lo vamos a ver con un poco más de detalle. De verdad que acá nos metemos en un área donde es como que un tema requiere que sepan un poco del otro y demás, ¿sí? Entonces, bueno, estamos intentando tapar los huecos. Hay un montón de huecos porque hay un montón de detalle en esto. Pero más o menos la idea que lo vayan entendiendo de a poco, ¿sí? Sí, bien, gracias. Bueno, lo que es importante es esto, que identifiquen que lo primero que se hace es que ese proceso tenga la imagen de memoria del comando que llamamos, ¿sí? No vamos, tranquilo, no vamos a revisar uno por uno lo que me dice el S-Trace, ¿sí?
Porque ese trace lo que me está mostrando básicamente es ese programa, qué llamadas hace al sistema. ¿Sí? Acá miren, buscó este archivo. ¿Qué más hizo? Buscó este archivo, pero devolvió -1. Buscó este archivo. ¿Sí? Estos ld.so, estos son librerías de enlace dinámico que pueden usar los... Miren, esta es una librería de red, de la parte de red. ¿Sí? ¿Qué más? Lo estamos repasando rápidamente para que vean qué le da, pero no. Acá abrió otra. Miren, acá abrió otra librería, libcrypt. ¿Ven? Esta la pudo abrir. ¿Sí? Ojo, esto también significa que si yo pongo una librería acá con el mismo nombre y reemplazo esta librería, este comando va a usar la librería que puse yo. Y ahí puedo hacer un hook. ¿Sí? No sé si me siguen. Miren, acá hay otra. Esta es interesante. Esta la van a entender enseguida. Esta. libresolve. ¿Saben qué hace esto? Para resolver la... Exactamente. Ok. Resolución DNS. Sí. Sí. Exactamente. ¿Sí? O sea, en el código de ping, en algún lado... Ojo, el código de fuente de ping lo podemos ver, está disponible. O sea, el paquete está. Pero acá estamos viendo el binario, digamos. En el binario hay una llamada a esta librería. ¿Sí? Que es para resolver. ¿Por qué? Porque en algún lado el programador dice, che, me pueden pasar un DNS y tengo que resolverlo. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, vamos a ver si podemos entender alguna otra cosa. Bueno, aquí hay un montón de... Estos memaps son manejo de memoria, ¿sí? Esto está escrito en C, así que ahí, bueno. A ver si encuentro... libpgperror. gpgerror. Esta es una librería de error. A ver si encontramos algo más. Bueno, control de procesos. Capabilities. Estos son cuestiones de seguridad. Pide el proceso pide algunos privilegios para poder hacer algunas cosas. ¿Qué pasa? Ping, a veces ahí tiene algunas opciones Ping para hacer manejo de la capa 3. Y la capa 3, para poder acceder a la capa 3, digamos, funciona la capa 3, hay que pedir permiso. En modo usuario no se puede. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, capabilities, por eso pide permiso, digamos, para no ser... miren esto, qué maravilla. Miren esto. A ver si ubican eso. Miren, poesía pura, miren. Esto que está acá es un connect. Es una llamada connect, en realidad ICMP no tiene connect, porque es sin conexión, pero digo, no importa porque se llama así la función, pero ¿esto qué está haciendo? Está abriendo el socket. Un socket que en realidad es un socket ICMP, no es un socket TCP. ¿Sí? Pero acá sabemos de que esta es nuestra dirección IP y del puerto que salimos. Perdón, esta es la dirección en cosa, no es el puerto. ¿Sí? Pero esta es la llamada al sistema operativo, la apertura del socket. Acá está. Repito, esto es ICMP. No es técnicamente un socket porque ICMP es un protocolo de capa 3, digamos. Bueno, acá miren. IP utils. IP utils son otras... ¿Qué más? A ver. A ver. Si vemos algo más interesante acá. IO control, eso no nos importa. ¿Qué más tenemos por acá? Una pregunta. Yo Sí. traté de poner el S-Trace en Debian y me dice que no existe. No sé si de un paquete o será distinto en Debian que en Ubuntu. No, tiene que estar. Capaz que no lo tenés en el pad. O sea, fíjate, entra en el bin o ese bin y debe estar ahí adentro. A mí me pasaba en la máquina virtual con varios y probaba No, sudo el capaz comando que no, y continuaba. capaz que no está instalado ese trace. No, debería estar, pero si no, hace apt install ese trace. No me acuerdo en qué paquete está ese trace. Pero me parece que viene en los paquetes. No me acuerdo ahora, pero me parece que vienen las utilidades básicas. Si no, Tiré el apt install S-Trace y ahí lo tengo. ¿te lo instaló? Ah, no estaba instalado. Bueno, capaz que sí. Miren esto. Miren.
¿Ven? A pantalla. ¿Sí? A la consola. Acá más, acá hay más. Acá ya entramos en un ciclo, ¿ven? En este ciclo, de hecho, fíjense, a ver si se dan cuenta. Acá lo que me está diciendo es que está recibiendo, receive message, está recibiendo el ICMP y debe haber un if acá, por algún lado, que no lo voy a ver como if, pero recibió el mensaje ICMP y por eso me dice 64 bytes recibidos de, y sigue, ¿no? Y sigue. ¿Ven? Receive message, uy, perdón. Receive message, receive message, y por cada receive message, bueno, me muestra un cartel. Hasta que yo le apreté control C, ¿no? Y ahí se terminó la magia. Pero igualmente podemos por acá abajo. ¿Ven? CS-Trace, Process 81, Detach. ¿Sí? Porque ¿qué hace el S-Trace? El S-Trace se para antes del proceso para poderlo analizar. ¿Sí? Por eso dice Detach. Porque cuando yo apreté control C, el S-Trace lo liberó al proceso. ¿Sí? No importa, más allá, quería mostrarles algunas cosas que podemos entender de lo que nos da S-Trace. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Bien, Sí. bueno, seguimos entonces. ¿Cómo podemos extender el kernel y para qué querríamos extender el kernel? ¿Sí? El kernel de Linux es lo que llama un kernel monolítico. ¿Sí? O sea, que está todo metido ahí adentro. Es todo uno, digamos. ¿Sí? No es un me sale mini kernel, no me sale mini kernel. Bueno, no me sale la palabra. Microkernel era. Microkernel, sí, no es un microkernel, ¿sí? Entonces los módulos están metidos ahí adentro. ¿Sí? Pero, a ver, ¿qué pasa? En las distribuciones de Linux que nosotros usamos habitualmente, el kernel, como es un kernel genérico, tiene un montón de módulos que ya vienen compilados y metidos en el kernel de parte del que hizo la distribución. ¿Sí? O sea, las distribuciones vienen con kernel genéricos con un montón de módulos metidos adentro. ¿Qué hace esto? Que para nosotros sea cómodo porque ya nos detecta nuestro hardware y listo. ¿Sí? Pero por un lado es ineficiente porque el kernel es bastante grande, tiene un montón de módulos que no usamos y están metidos ahí adentro. No significa que estén arrancados por ahí, pero significa que están en el kernel. ¿Sí? Lo ideal sería que nosotros compilemos el kernel con los módulos que necesitamos. ¿Sí? Eso es lo ideal. Pero el kernel soporta que uno le meta módulos en caliente, digamos. ¿Sí? Esto se hace insertando módulos. ¿Sí? ¿Cómo se insertan? Con esa instrucción, insmod. ¿Sí? Insertar módulo, o modprob también. Modprob es probar un módulo. ¿Sí? Entonces uno puede insertar y sacar módulos del kernel. Lo que pasa con esto es que es complejo y delicado en el sentido de que el módulo tiene que estar compilado para la versión del kernel que yo estoy usando. ¿Sí? ¿Dónde están metidos los kernels? Bueno, los módulos están metidos ahí adentro. ¿Sí? Yo no soy superusuario, pero... ¿Ven? Yo tengo varias librerías, tengo varias directorios porque me fui actualizando el kernel, lo actualiza solo el sistema operativo, ¿sí? Pero están metidos ahí adentro. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Acá deberían estar los módulos. ¿Sí? Esto por si en algún momento tienen que a mano insertar algún módulo. Lo que pasa es que el kernel tiene módulos, no solo los módulos son lo que llamamos drivers, ¿sí? Sino que hay módulos para otras cosas. Por ejemplo, hay módulos para criptografía. O sea, hay funciones criptográficas que están incluidas en el kernel. ¿Por qué están metidas en el kernel? Bueno, por un montón de razones. Por seguridad, por performance, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, qué sé yo, funciones hash, funciones criptográficas como la AES y demás están en el kernel. Eso significa que, bueno, yo las puedo llamar y están disponibles en el sistema. No tengo que, digamos, poner librerías extras. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá?
Sí, Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Estamos muy aburridos? ¿O está divertido esto? ¿Está aburrido, divertido? ¿Se están dando cuenta que tendrían que haber elegido otra alternativa? No, a mí cuando tiramos comandos en consola y miramos me copa, es más copado. Sí, lo que pasa es que hay que saber lo que estamos Sí, tirando, ¿no? no, El problema es obvio. ese. Sí, 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 Pero está bien lo obviamente. que decís, sí. Por eso yo voy cortando por ahí y tiramos un comando para ver cómo. Pero a veces es que hay que entender un poco la teoría para saber qué estamos haciendo, por eso, sí. Pero bueno, sí, es el momento que se dieron cuenta que se equivocaron de adaptativa. Vamos a ver un poquito el arranque del sistema, ¿sí? Para explicar varias cosas, pero una es para explicar el mismo arranque porque es importante que entiendan cómo arranca un sistema. Si no es que lo vieron hasta ahora, supongo que no. ¿Cómo es la secuencia a gran escala del arranque de un sistema? Bueno, cuando arranca una máquina, cualquier máquina, lo primero que arranca es lo que se llama el firmware, que está en la máquina, que históricamente ese firmware se llamaba BIOS, ¿sí? ¿Conocen el BIOS? ¿Les suena? Sí, BIOS significa sistema básico de entrada-salida, ¿sí? Viene de la época de la PC XT del año 1980. De hecho, hay toda una historia con los BIOS. Hay inclusive algunas series que hablan un poco sobre esto. Hay una serie que se llama, si mal no recuerdo, Halt and Catch Fire, que justo muestran en los primeros episodios cómo se robaban los BIOS entre los fabricantes de PCs. Porque el BIOS, a ver, es una serie, BIOS Basic Input Output System, sistema básico de entrada-salida. O sea, es aquel firmware que dialoga directamente con el hardware, ¿sí? Uno podría programar directamente al hardware a través del BIOS. O sea, el BIOS me da rutinas para poder acceder al hardware, para que yo no tenga que acceder al hardware directamente. ¿Sí? Es una primera capa de abstracción con el hardware, el BIOS. Lo que tiene el BIOS es que viene de la época de la IBM PC, y la IBM PC, digamos que el sistema operativo era DOS, y esto trabajaba en modo real. ¿Qué significa? Significa que no tengo nivel de protección. O sea, si yo excedo al hardware de esta manera, no hay nivel de protección. Todo está en modo kernel, digamos, todo. ¿Sí? Hoy en día ningún sistema operativo hace esto, pero el BIOS viene de esa época. Y una de las funciones que tiene es preparar el hardware para el arranque, el BIOS. ¿Sí? Pero como viene de esa época, tiene un montón de limitaciones. Hay un montón de parches y digamos, como cosas hechas medio que parece como si ustedes las ven y dicen, no, ¿por qué hacen las cosas así? Bueno, porque en realidad tienen que ser compatibles con un montón de cosas que se hacían hace 30 años. ¿Sí? Por eso es que el BIOS ya está jubilado, básicamente, y lo que hoy existe hoy en día es una nueva norma, un nuevo estándar que es el UEFI. UEFI es Unified Extensible Firmware Interface, ¿sí? Que es una interfaz unificada y extensible para firmware, que permite un montón de cosas más, ¿sí? Pero que más o menos tiene la misma función que tenía el BIOS. Lo que permite es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la configuración de la máquina y demás sea más simple, sea más abierto, el hardware se soporte más cantidad de hardware, bueno, un montón de ventajas. Hoy en día, el que prepara el hardware para el arranque del sistema operativo es el UEFI. Y es ahí donde entran cuando tienen que configurar algo del hardware. Esto que yo les decía, de activar las instrucciones de virtualización y demás, tienen que entrar a través del UEFI o a través del BIOS, si es una máquina más vieja. Tiene también algunas funciones de seguridad que son un poco molestas. Una es lo que se llama el arranque seguro. ¿Sí? El arranque seguro, lo que más o menos intenta es que el sistema operativo que se arranque tenga una serie de firmas criptográficas para que esté permitido y pueda arrancar, para que no arranque la máquina cualquier cosa, ¿sí? Que sea insegura. Esto trae algunos problemas porque obviamente los sistemas operativos que son seguros y que están firmados son los de Microsoft. Entonces, cuando uno quiere arrancar un Linux y demás, tiene problemas con las firmas y demás, y esto, bueno, trae algunos problemitas. El arranque seguro se puede deshabilitar, ¿sí? Hoy en día está más o menos resuelto eso, o sea, con las versiones nuevas de Ubuntu, Debian, Red Hat y demás, deberían poder arrancar sin problema. De última, esto se puede deshabilitar. Les digo porque puede traerles problemas para que la máquina arranque con otro sistema operativo que no sea Windows. ¿Sí? Esto es lo primero, estamos ahí en la transparencia que dice BIOS. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, una vez que el BIOS o el UEFI prepara el hardware, tiene que arrancar la máquina y para arrancar la máquina tiene que encontrar
o mejor dicho, tiene que arrancar un kernel, ¿no? O sea, lo primero que arranca, siempre le dicen ustedes, es el kernel. Bueno, mentira, antes que el kernel hay cosas que se hacen. Y esto las hace el BIOS o el UEFI, que prepara el hardware y le tiene que ceder el control al kernel, ¿sí? El problema es cómo encontramos al kernel, ¿sí? ¿Cómo encontramos al kernel? ¿Cómo haría el BIOS para encontrar el kernel? Me suena que era algo con lo de MBR y eso, pero Bien, no era la primera est- est- partición o... estás por el camino correcto, ¿sí? El BIOS, históricamente, ¿qué hacía? Cuando uno le ponía arrancar el disco rígido, ¿sí? O algo así, el BIOS iba al disco que estaba y arrancaba la pista 0, track 0, sector 0, ¿sí? Cargaba eso. Esa pista, o sea, ese primer sector del disco, que dicho también, hay que, si se llegaba a romper, el disco no servía más. Ese primer sector del disco tenía el bootloader, el que está ahí, ¿sí? Y después automáticamente estaba la tabla de partición, ¿sí? La tabla de partición es una forma de saber cómo está armado el disco, para poder saber a dónde hay que acceder al disco, a dónde hay que meterse para buscar el kernel, el sistema operativo, ¿sí? Está bien lo que decís. Esto es lo que hacía el BIOS, ¿sí? Hoy en día, UEFI, que yo hace la transparencia de más abajo, usa, en vez de MBR, usa GPT, ¿sí? Que la GPT es el mismo concepto, pero que puede estar, digamos, no tiene por qué estar en la pista 0, sector 0, ¿sí? Y es más flexible, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Ese dibujito de la transparencia que ven ahí es unos BIOS, los chips del BIOS, porque el BIOS es firmware, ¿sí? Así que tiene que ser un chip. Y un aparatito para sacarlo. Con eso lo destrababan y ponían un BIOS nuevo, ¿sí? Hoy en día tanto el BIOS como el UEFI no están en un chip que ustedes sacan y ponen, o mejor dicho, se podría sacar y poner, pero se puede modificar porque está en firmware, está en memoria flash, no está en una memoria de sobrelectura, ¿sí? Por eso está el dibujito ahí. Entonces, la secuencia MBR o GPT, ¿sí? Y después, a partir de ahí, hay que localizar el kernel, ¿sí? Ahora, resulta que no es tan fácil como parece localizar el kernel. ¿Por qué? Supónganse que en el proceso de arranque ustedes ya saben cuál es la geometría del disco, ¿sí? Porque piensen que todo esto es sin sistema operativo, ¿sí? O sea, ese gestor de arranque no tiene todo lo que tiene un sistema operativo. ¿Y dónde está el kernel del sistema operativo? No digo que me digan justo Windows o Linux. ¿El kernel del sistema operativo qué es? ¿Cómo está representado? ¿Cómo qué? ¿No es un archivo? ¿Es un archivo el kernel del sistema operativo o no? A ver. yo no contesto porque ahora tengo dudas, no sé, tengo miedo de acordarme mal. No, pero Pero tiren, vamos. Está bien que tengan son dudas. información en el disco. Son. Sí, ¿y cómo puedo guardar cómo guardo la información en el disco? ¿Tengo alguna manera de guardarlo de otra manera que no sea un archivo? No. Es un archivo, el kernel, el Windows, Linux, es un archivo dentro del sistema de archivos. ¿Sí? ¿Ven?
¿Se ve lo que mi pantalla? Sí. Sí. Bueno. Esto es un kernel. ¿Sí? Hay otras cosas también que vamos a ver un poquito qué son, pero ese es el kernel. Está ahí, ese archivo. ¿Sí? Y en Windows lo mismo. Lo dejo como un trabajo para ustedes. Localícenlo. ¿A dónde está el kernel? Es un archivo. Ahora yo les pregunto, en el proceso de arranque, ¿sí? ¿Cómo hace el programita de arranque para meterse dentro del sistema de archivos? Porque, a ver, el sistema de archivos, ¿qué tipo de sistema de archivos hay? ¿Cuáles son qué sistema de archivos conocen? XT3, XT4. Claro, X3, X4, NTFS, CDFS, ZFS, un montón. Bueno, ¿cómo hace el bootloader para cargar el kernel si tiene que entender el sistema de archivos? ¿Se ve? Es el problema del huevo y la gallina. Porque el que arranca el sistema, ¿sí? El gestor de arranque, tiene que cargar el kernel, pero para poder cargar el kernel tiene que entender el sistema de archivos. ¿Sí? Entonces lo que existe, primero es un gestor de arranque, porque uno puede ser que tenga que arrancar distintos sistemas operativos, ¿sí? Por ahí tiene que arrancar, en la misma máquina tiene Linux, tiene Windows, ¿sí? Pero además, para poder traer el kernel tiene que entender el sistema de archivos que está debajo, ¿sí? Bueno, para esto existe lo que se llama el ambiente de arranque, initrd, ¿sí? El initrd es una especie de kernel de arranque, ¿sí? Que lo que hace es preparar el ambiente para que después arranque el kernel. En general, el initrd es personalizado porque el initrd es el que prepara el ambiente, en particular como tengan la máquina ustedes, para que después cargue el kernel, que los kernels sí son genéricos, ¿sí? Por eso no sé si se dieron cuenta, pero cuando ustedes instalan Debian y se actualiza o Ubuntu, ¿qué hacen? Dicen actualizando initrd. Cuando actualizan el kernel, dice actualizando initrd, bueno, ¿sí? Por eso. Porque es necesario antes de cargar el kernel tener una fase anterior donde se arranca un ambiente que reconoce el hardware que tiene, el entorno que tienen, y después hace cargar al kernel. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Sí. Bien. Una pregunta. Sí. Si yo cambio el hardware de mi compu y me quedo el disco, entonces los Puede, cambios. sí, puede que no arranque, es lo que me quiere decir, sí. Sí, Claro, o sea, sí, yo lo hice, no sé si es muy croto, pero yo me acuerdo que hace unos años sí, no quería formatear, entonces sí, dije, bueno, y cambié sí, RAM y madre y placa de video, sí. y tiré y dije, bueno, a ver si arranca y arrancó. Sí, Eh, sí, arrancó lo, porque el ambiente de arranque, o sea, no cambiaste el disco. Si hubieras cambiado el disco, ¿entendés? El ambiente de arranque, esos cambios no le hacen mucho al ambiente de arranque, ¿sí? Si vos hubieras cambiado el sistema de archivos del disco o el disco directamente, puede ser que no arranque, que no arranque, que no te vuelva a mm. arrancar, ¿sí? Y entonces, como que ese tipo de cosas la maneja íntegramente initrd y todo el Sí. kernel y el sistema operativo ni se entera de todo eso. Todo lo que pasó antes, no. Ajá. Cuando el kernel arranca, ya sabe que está todo preparado, digamos. ¿Sí? El kernel piensa que es, digamos, cuando arrancó es el primero, pero en realidad antes pasaron un montón de cosas. ¿Sí? Pasaron un montón de cosas. ¿Sí? Cuando arranca el kernel, igualmente, pasan otras cosas. El kernel generalmente está comprimido, o sea que tiene que descomprimirse, o sea que tiene que haber rutinas de descompresión que puedan descomprimir el kernel. Eh, y lo que es importante es que el arranque, o sea, el kernel tiene que detectar todo el hardware que hay en la máquina. Ahí está.
Esto es el arranque del kernel desde el momento 000. ¿Ven? Esto es lo que hizo el gestor de arranque. Dijo, voy a arrancar este kernel. Y miren lo que le dijo. Les dijo, ¿dónde está el root de ese kernel? Está en ese disco, con ese UID. Y pone UID y no pone /dev, /nada, porque el /dev, /algo puede cambiar. El UID no cambia. O sea que el que va a arrancar es este disco y no otro disco. Si yo cambio el disco y tiene otro UID, no va a arrancar. Esto poco responde a la pregunta que me decías vos, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, cuando el kernel arranca, acá está lo que soporta este kernel, ¿sí? Este kernel. Bueno, y acá empieza a detectar el hardware que tiene desde el... Esto ahí está detectando primero los registros que tiene el procesador, ¿sí? Acá detecta algunas cosas del BIOS. Bien, tiene el bit en X activado. 8320, esto es el hardware, el South Bridge o el North Bridge, no me acuerdo. Bueno, acá mapas de memoria, bla, bla, bla. American Mega 3 es la máquina, esta, el BIOS de esta máquina. Miren, acá está la RAM. ¿Sí? Bien, ahí está arrancando el kernel. ¿Qué comando fue ese? Este comando es este. Ah, bien, no había llegado a verlo. Yo podría haber hecho, este me muestra el último arranque. Si no, podría, esto está acá. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, el problema es que esto es, este log es, me va a mostrar un arranque anterior porque acá se va acumulando todos los arranques. ¿Sí? Este es un arranque más viejo, ¿no? Pero bueno. Sí, por eso. Entonces, acá. Entonces, a ver si encontramos algo interesante acá para que... bueno, ahí está enumerando hardware, DMA, ¿ven? Detecta DMA, ACPI, que es manejo de energía y demás. TCC. A ver, a ver. Miren esto. ¿Se acuerdan lo que les decía de los niveles de los rings? Bueno, acá se dio cuenta que es un kernel que tiene soporte para virtualización, pero se está dando cuenta que está encima del hardware. No hay nada abajo. ¿Sí? ¿Se ve? Debajo no hay nada. Ver hardware. Está corriendo sobre hardware directamente. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, bueno, acá de vuelta la command line, bla, 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 bla. Acá ya estamos a un nivel más alto. Tipo de consola, bla, bla, bla. A ver si encontramos algo interesante. Miren. Tiene algunas mitigaciones para el Spectre, para que no tenga, no se puedan aprovechar los bugs del Spectre. Los TLB, acá está detectando hardware, bla, 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 bla. PCI, acá empezó a detectar cosas en el PCI, en el bus PCI. ¿Sí? ¿Qué más? A ver si hay algo interesante más acá abajo. Fíjense, el tiempo, este es el tiempo de arranque, 0,9 segundos. No iba en segundo todavía. USB está detectando. ¿Sí? Ya está por terminar el arranque. Ahí. A ver. Si ya ha terminado el arranque por acá. Porque esto me sigue mostrando lo que él después detectó el kernel. A esa altura estaba terminando el arranque. Bueno, nada, les quería mostrar eso. Entonces, más allá de todo lo que dice el kernel cuando arranca, que tiene un montón que ver con el hardware, lo importante acá es que entiendan otra cosa, que es una vez que el kernel arrancó, se llama una función que se llama CPU idle. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Todos los sistemas operativos hacen lo mismo. Cuando no tienen nada que hacer, o sea, el procesador no puede quedar
sin hacer nada, está siempre ejecutando. Entonces hay una instrucción que es la no-ops, o que no tiene operación, y están ejecutando constantemente esa instrucción cuando no hay nada que ejecutar. ¿Sí? No es que el procesador se para, no se detiene nunca el procesador. ¿Sí? Está en un ciclo infinito. ¿Sí? Ese CPU idle es no hay nada para ejecutar. ¿Sí? Una vez que el kernel termina, lo que tiene que hacer... está en inglés, bien, no lo traduje. Una de las cosas que tiene que hacer el kernel cuando termina es ceder espacio a lo que es el user space, al modo usuario. Y ahí empiezan a arrancar los procesos, digamos. ¿Sí? Entonces, el primer proceso se llama init. ¿Sí? A ver. ¿Qué pasa? Históricamente en Linux existen lo que llaman los run levels. ¿Sí? Los run levels son como niveles de ejecución que hay, históricos. Y tienen que ver como distintos modos en el que está el sistema operativo. ¿Sí? El modo 0 no existe, o sea, el modo 0 es que el sistema se detuvo. ¿Sí? El modo 1 es single user. ¿Qué significa? Cuando el kernel arranca en run level 1, que es uno de los primeros run level, por cuestiones obvias, solamente puede iniciar un usuario solo. ¿Cuándo se hace esto? En los momentos de recuperación. ¿Sí? Los modos de recuperación que tienen los Linux arrancan en run level 1. Esto es que no permite que otro usuario más se conecte. ¿Sí? El run level 2, multiusuario sin NFS. El 3 es full multiusuario. Y el 5 es el modo X11, el modo gráfico, digamos. ¿Sí? Es más, si yo... Yo estoy en el run level 5 ahora. ¿Qué pasa? Hoy en día, igualmente, esto ya da para una clase extra, pero hoy en día el init, el proceso init, que es el primer proceso, el PID1, lo maneja systemd. Systemd es como una especie de administrador gigante que hay que reemplaza todos los demonios tradicionales. O sea, toma el control de todo el arranque del sistema, ¿sí? De forma como para poderlo unificar de alguna manera, porque históricamente el arranque que existía antes era el arranque tipo System 5, ¿sí? System 5 que era el arranque de Unix tradicional. El arranque de Unix tradicional, bueno, tiene un montón de ventajas, de hecho hay un montón de esto, como de peleas